Hola, nuevamente con ustedes Manuel Arteaga Martínez y en esta ocasión para comentar acerca del capítulo 9 del libro de Embriología Humana y Biología del Desarrollo. Este capítulo trata aspectos muy importantes que es parte del desarrollo embrionario presomítico, la finalización de esta etapa presomítica y el inicio de la etapa embrionaria somítica. Todo esto acontece durante la tercera semana. En esta primera parte revisaremos la finalización justamente de la etapa presomítica. Como comenté hace un momento, durante la tercera semana del desarrollo prenatal, la primera mitad corresponde a la etapa presomítica y la segunda mitad ya es parte de la etapa embrionaria somítica. En lo correspondiente a la etapa embrionaria presomítica, el disco embrionario bilaminar de la etapa anterior se va a transformar en el disco embrionario trilaminar por el proceso de la gastrulación. Como consecuencia de este proceso, se forman las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y este proceso comprende los estadios 7 y 8. En la segunda mitad de esta semana, el embrión ya estará en la etapa embrionaria somítica, debido a que han iniciado su desarrollo las somitas o somites. En esta parte, el mesodermo y el ectodermo tendrán importantes cambios muy necesarios para la formación de las somitas, para el inicio de desarrollo del sistema nervioso y el inicio de desarrollo del sistema cardiovascular o circulatorio. De los estados embrionarios que corresponden a esto último, sería el horizonte 9 del desarrollo embrionario. Comencemos pues por la gastrulación. En la etapa previa hablamos de la blastulación, que daba como resultado la formación del disco embrionario bilaminar y que este disco embrionario bilaminar estaba formado por un epiblasto y un hipoblasto. Bueno, pero en esta semana viene la gastrulación, que va a dar origen al ectodermo, al mesodermo intraembrionario y al endodermo intraembrionario. Y en conjunto estas tres capas van a formar lo que le llamamos el disco embrionario trilaminar. Así pues, la gastrulación es el proceso mediante el cual en el disco embrionario bilaminar las células del epiblasto migran a través de la línea y nodo primitivos y forman el disco embrionario trilaminar con esas tres capas, la superficial en color azul en nuestro esquema, el ectodermo, la intermedia en color rojo, el mesodermo, y la que vemos en la parte inferior en color amarillo, el endodermo. Este proceso de la gastrulación se va a realizar entre los días 15 y 18. Su primera manifestación va a ser la formación de la estría primitiva que se inicia en el borde caudal del disco embrionario. Esta estría primitiva, originalmente un agrupamiento de células, porque comienzan a migrar hacia esa zona las células del epiblasto, bueno, pues después va a comenzar a invaginarse y va a dar lugar a la línea primitiva. La línea primitiva se va invaginando poco a poco y forma un surco, el surco primitivo, que se va a ir alargando en dirección cefálica hacia donde está el proceso precordal. Este crecimiento es debido a la adición cada vez mayor de células del epiblasto. En su extremo cefálico, la línea primitiva forma una condensación al principio, el nódulo primitivo, que también se va a invaginar para dar lugar a la fobia primitiva. Recuerden que la placa precordal
es una pequeña región cerca del extremo cefálico del disco embrionario bilaminar, donde las células del epiblasto y las del hipoblasto establecen uniones celulares muy fuertes, tan fuertes así que no van a permitir el paso de células entre ellas durante el proceso de la gastrulación. Cuando las células del epiblasto llegan hasta la línea y la fovea primitivas, cambian su morfología epitelial, uniforme, y adoptan la forma de una gota o de una botella. Una vez realizado este cambio, las células en botella se introducen debajo del epiblasto original y en dirección hacia donde está el saco vitelino. Y ahí, esas células que están migrando tienen dos opciones. La primera opción es llegar hasta donde está el hipoblasto, desplazar a las células que constituyen el hipoblasto y formar un nuevo techo al saco vitelino. A esta nueva capa que se está formando de esta manera se le llama endodermo intraembrionario, o de ahora en adelante ya le llamaremos solamente el endodermo. La segunda opción es quedarse entre el epiblasto y el hipoblasto originales, transformarse en células mesenquimáticas y formar el mesodermo intraembrionario, o simplemente el mesodermo. Finalmente, aquellas células que no se introducen por el surco, la fovea primitivas, y permanecen en la capa dorsal del disco embrionario, van a constituir el ectodermo definitivo. Y así, como pueden ver, es la manera como quedan constituidas las tres capas germinales que, como veremos en las siguientes etapas, van a irse diferenciando para dar lugar a los diferentes tejidos del organismo. Bueno, las células que están ubicadas en el ectodermo, mesodermo y endodermo migrarán de una manera muy ordenada, constituyendo áreas o zonas formadoras de los diferentes órganos de nuestro cuerpo, alcanzando la determinación celular. La migración de las células del epiblasto para formar el ectodermo, el mesodermo o el endodermo no es un movimiento al azar, sino un desplazamiento muy ordenado de convergencia al principio y de divergencia en la fase final para dar lugar a esas áreas formadoras que acabo de comentar. ¿Y qué le va a pasar a la fovea y al surco primitivos? Bueno, pues una vez que cumplieron su misión de permitir esta migración de las células, terminarán por involucionar y desaparecer. Tienen que desaparecer totalmente en el mismo sentido que crecieron, pero ahora en dirección opuesta, es decir, hacia el extremo caudal del embrión. Con la gastrulación, gracias a la gastrulación, ¿qué se consigue? Bueno, determinar cuál es el eje cráneo-caudal del embrión. Es justamente el que va siguiendo la dirección de la línea primitiva. Determina lo que va a ser el extremo craneal y el extremo caudal del disco embrionario. Determina cuál va a ser la superficie dorsal y la superficie ventral del disco embrionario, lo que van a ser lado derecho e izquierdo del embrión, y finalmente lo que se conoce como los planos de asimetría corporal, es decir, los situs viscerales. Bueno, pues todo esto necesita tener todo este proceso de la gastrulación un estricto control molecular. Y se han identificado infinidad de genes, combinación entre ellos, etcétera. Y en esta tabla que estamos viendo, que aparece en este capítulo del libro, pues se da la relación exactamente de cuál es la expresión de estos genes, en qué sitio están ubicados y cuál es el resultado de esa expresión de esos genes. Los invitamos a que revisen con detalle esto en el capítulo correspondiente.
Y bueno, ¿qué se origina? ¿Qué sabemos que se origina? Como un avance de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos de cada una de las hojas de blastodérmicas. Bueno, pues del ectodermo tenemos que en su parte superficial pues hay muchísimas estructuras. Miren estos listados, por tiempo no los vamos a leer. Lo que viene de la parte del neuroectodermo, que hablaremos en el siguiente video, de lo que es el mesodermo y cómo se va a constituir diferentes regiones, que también hablaremos en el siguiente video, y del endodermo. En cada una de ellas, en la última columna, pues justamente se menciona las estructuras o tejidos en las que van a participar cada una de esas células. ¿Puede fallar la gastrulación? Pues sí, puede haber errores de la gastrulación y entonces puede dar lugar a diferentes cambios en los situs viscerales. Puede también dar lugar a una patología, que es la holoprosencefalia. Puede dar lugar a la disgenesia caudal o sirinomelia, o puede producirse un teratoma sacrococcígeo. ¿Qué es esto de los situs viscerales? Bueno, el situs se define como la posición y relación espacial recíproca de las vísceras de nuestro cuerpo y fundamentalmente está identificado por la morfología que existe en los pulmones, en los bronquios, a nivel del corazón, a nivel de las orejuelas del corazón, la morfología del hígado y la vena cava inferior. Bueno, pues todo lo que se describe en anatomía como la anatomía normal del cuerpo humano se le llama el situs solitus, es el habitual, es el que tenemos la inmensa mayoría de las personas. Pero cuando este trastorno de la gastrulación, hay un trastorno de la gastrulación, puede hacer que la expresión de estas estructuras sea justamente la imagen en espejo de lo que nos enseñan en anatomía. A esto se le llama situs inversus. Y puede haber los situs isoméricos con dos variedades principales, el isomerismo derecho y el isomerismo izquierdo. Aquí en estas patologías, estas sí las podemos considerar patológicas ambas, lo que hay es una tendencia a la simetría de esas vísceras que acabamos de comentar y que más adelante irán entendiendo según vayamos avanzando en este curso. La holoprosencefalia es una alteración que afecta fundamentalmente a una de las vesículas cerebrales, el prosencéfalo, y cuando hay este trastorno de la holoprosencefalia, da como consecuencia de que en vez de formarse dos hemisferios cerebrales, solo se forma uno o dos, pero unidos, fusionados, y que externamente se manifiestan sobre todo por una alteración de las estructuras que surgen del prosencéfalo. Y tenemos casos de holoprosencefalia en que solo existe un único ojo, esto se le llama holoprosencefalia con ciclopia, o que sí puede haber dos ojos, pero muy próximos entre sí en la línea media, a lo cual se le llama hipotelorismo. De estas patologías hablaremos sobre todo en el capítulo de desarrollo del sistema nervioso. Y finalmente el teratoma sacrococcígeo es una tumoración que se origina porque no involucionó totalmente la línea primitiva y como ahí en esa línea primitiva hay células madre, pues van a dar lugar a tumoraciones que pueden estar en otras regiones, pero lo más frecuente es que estén a nivel sacrococcígeo y que se van a caracterizar estas tumoraciones porque en su interior el tejido es variadísimo. Se puede encontrar en el teratoma sacrococcígeo células musculares, células óseas, diente, epidermis, en fin, infinidad de tejidos diferentes debido a que se originan a partir de esas células madre que estaban en la línea primitiva y que no involucionó totalmente. Bueno, pues con esto damos por terminado esta primera mitad de esta semana
y en el siguiente video hablaremos del inicio de desarrollo del sistema nervioso y del sistema circulatorio que acontecen justamente cuando finaliza esta semana. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.